we're getting very close on the shutdown. We'll never agree to give any substantial money or any money to really prisoners, illegals that come into our country. And I think the Democrats understand that. And it looks like we're getting close to the shutdown ending. You'll know very soon. Thank you very much. Buenos días, 8 de la mañana. Sube todo, sube el mercado, sube el mundo cripto, sube también el oro en un momento en el que el cierre parcial del gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos parece estar llegando definitivamente a su fin, después de que el Senado, lo van a ver enseguida, votara este domingo por la noche a favor de un proyecto de ley de compromiso. Varios senadores demócratas han roto la línea demócrata, aunque no se hayan conseguido los objetivos que se habían planteado, han sido persuadidos para respaldar la legislación que va a financiar al gobierno hasta el 30 de enero. Entre medias, en diciembre, se prevé votar alrededor del capítulo sanitario que han propuesto, es decir, la extensión del Obamacare por parte de los demócratas, pero se pone ya en un apéndice, en un capítulo aparte. Se les ha prometido esa votación sobre ese tema en diciembre. Los demócratas están convencidos, afirmaron además que la legislación incluía disposiciones para reincorporar a los empleados federales que fueron despedidos durante los 40 días de cierre. Es el cierre más grande de la historia de Estados Unidos del gobierno, con una votación que ha terminado en el Senado 60-40 a favor de una medida de procedimiento para impulsar el proyecto de ley que pone fin, o que va a poner fin, al cierre del gobierno con ese grupo de demócratas moderados que han roto con los líderes de su partido para apoyar el acuerdo. El proyecto de ley va a proporcionar, como les decía, financiación para todo el año a algunos departamentos y va a financiar a otras agencias hasta el 30 de enero. Va a proporcionar un salario a los trabajadores gubernamentales con licencia temporal, pero su aprobación en la Cámara de Representantes no está garantizada debido a la oposición de los líderes demócratas. Se votaba de esta manera en el Senado, lo que parece ser el final del cierre más grande de la historia de Estados Unidos. Do hereby move to bring to a close debate on the motion to proceed to calendar 168. The question is it the sense of the Senate that debate on the motion to proceed to H.R. 5371, an act making continuing appropriations and extensions for fiscal year 2026 and for other purposes, shall be brought to a close upon consideration? Mr. Banks, Mr. Barrasso, Mr. Bennett, Mrs. Blackburn, Ms. Cortez Masto, aye. Mrs. Shaheen, aye. Ms. Rosen, aye. Senators voting in the affirmative: Barrasso, Blackburn, Bozeman, Britt, Budd, Capito, Cassidy, Collins. Mr. Schumer, no. Mr. Fetterman, aye. Mr. Warnock, no. 8:04 y con eso parece que ya se acerca ese momento de finalizar el cierre del gobierno estadounidense. Sube el mercado, Nasdaq 100 subida en futuros del 1,04 a estas horas, 1,05 ya. S&P 500 0,57% en positivo, plano el Dow en este entorno. Vemos la fotografía alrededor de las bolsas asiáticas también en positivo. Nikkei subida en Tokio del 1,26%, Hang Seng Hong Kong movimiento del 1,79 en las principales compañías chinas y del Hang Seng 1,49, y vemos la fotografía alrededor de la China continental con una subida cercana al medio punto porcentual. Sube el petróleo, 0,82 el Brent a 64,15, sube el oro, 1,83, el movimiento de subida del oro a $4.073, suben los futuros a 4.081 también 1,80, sube 2,5%. La plata acercándose otra vez a los $50, 49,48, subida del 2,40%. Suben los futuros del cobre en 1,35, otra vez a 5,02. Movimiento también hacia arriba de los diferenciales de la deuda, 2 años 1,10,
hasta 3,59,9, el 10 años americano 1,17 a 4,14 y el 30 años americano a 4,74, 0,98% de subida. Dólar en 99,66, vuelve a subir en la jornada de hoy frente a un euro que cae, pero muy leve, 0,04 a 1,1556, y Bitcoin arriba a 1,54 en 106.319. Subidas, por ejemplo, más fuertes alrededor de Hyperliquid 2,31 o de Cardano 1,73. Parece que llega un problema menos o que se resuelve un problema más importante alrededor del cierre del gobierno estadounidense justo antes de llegar a Acción de Gracias. Había un movimiento para hacer muy difícil, sobre todo los vuelos en el entorno de los días de Acción de Gracias, y un tuit de Donald Trump sobrevuela esta mañana alrededor del efecto que puede tener el movimiento de Donald Trump queriendo dar $2.000 por persona, excluyendo a las personas con mayores ingresos. Decía allí en un Truth Social, las personas que están en contra de los aranceles son tontos, decía Donald Trump. Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, sin casi inflación y con un precio récord en el mercado bursátil. Los planes 401k, es decir, los de pensiones, están en su nivel más alto. Estamos ingresando billones de dólares y decía Donald Trump, pronto comenzaremos a pagar nuestra enorme deuda de 37 billones de dólares, poniendo encima de la mesa que va a haber un movimiento a través de aranceles de devolución de la deuda. Hay una inversión récord en los Estados Unidos, con plantas y fábricas surgiendo por todas partes. Les recuerdo el inicio del Truth Social, las personas que están en contra de los aranceles son tontos. Decía, se pagará un dividendo, es decir, un pago, un cheque de al menos $2.000 por persona, sin incluir a las personas con altos ingresos, a todo el mundo, anunciando ya Donald Trump un cheque de $2.000 para todos los ciudadanos estadounidenses, gracias, dice, a las medidas arancelarias. Lo van a pagar los países, los ciudadanos de fuera de Estados Unidos, para los ciudadanos estadounidenses, y lo van a pagar las empresas que quieren hacer negocio en Estados Unidos para los ciudadanos estadounidenses. $2.000 por persona en un cheque extra por parte del gobierno de Estados Unidos a todos los ciudadanos, que recuerda mucho a lo sucedido en la pandemia con Biden. Ahora, dice Donald Trump, y en el entorno de la administración Trump, con base, con fundamento, se dan esos $2.000 porque hay una ingente cantidad de miles de millones que están entrando a Estados Unidos y hay que permearlos al conjunto de la población. La otra noticia fundamental del día viene alrededor, bueno, ahora le diremos el 3 y Atlas, que no es menor. Ahora le diremos el 3 y Atlas, que no es menor. Pero el otro elemento fundamental viene alrededor de lo que se va viendo, y de Financial Times, alrededor de la BBC. El director de la BBC, Tim Davie, renuncia por la edición de un documental de Donald Trump. La salida se produce después de que la emisora fuera acusada de parcialidad sobre el presidente de Estados Unidos, sobre la guerra de Gaza y sobre la cobertura de los derechos de las personas, dice Financial Times, transgénero. El director de la BBC, Tim Davie, ha dimitido, no lo ha hecho solo. La cadena pública británica estaba recibiendo crecientes críticas por su falta de imparcialidad, vamos, lo mismo que aquí en España con Televisión Española, en ciertos temas, como les decía, esos 3 temas fundamentales, con la Casa Blanca criticando un documental sobre la revuelta del Capitolio de 2021 que al parecer editaba selectivamente un discurso del presidente estadounidense. Davie ha afirmado asumir la responsabilidad total por los errores recientes. Llama mucho la atención la fotografía porque, sobre todo aquí en España, tenemos el contraste con nuestra tele pública, donde esto ahora mismo sería prácticamente imposible. Ha dimitido, ya les digo, tras días de críticas por la cobertura de la emisora pública, incluyendo, como les digo, ediciones engañosas de un discurso de Donald Trump en un documental. La directora de BBC News, Deborah Tarnes, también ha dimitido el domingo, y la salida simultánea de 2 figuras importantes está ahora mismo a estas horas conmocionando sobre todo a ese personal de izquierdas en la BBC, y ha puesto de manifiesto la magnitud de la crisis reputacional, ¿no?, en la corporación. La BBC debía disculparse ante los diputados hoy lunes por el documental sobre Trump. Esta semana pasada la Casa Blanca había denunciado que la cadena de la BBC era una máquina de propaganda izquierdista. Más vale que no miren a España. Davie afirmó en un correo electrónico, ha hecho un Sánchez, ¿no?, antes que disculparme en el Congreso y demás, antes de disculparse ante los cargos públicos,
prefiero opinarme, diciendo que el debate actual en torno a BBC News ha contribuido comprensiblemente a su decisión. Decía en ese comunicado además que en general la BBC está haciendo un buen trabajo con todo el dinero que está gastando, pero se han cometido algunos errores y como director general tengo que asumir la responsabilidad final. Aún así, oye, diferente a lo que se vive en el resto de Europa, ¿no? En prácticamente el resto de Europa, sobre todo si miramos al sur. La directora de BBC News, Deborah Tarnes, ha afirmado que la controversia en curso en torno al programa Panorama sobre el presidente Trump ha llegado a un punto en el que está causando daños a la BBC, decía, y la responsabilidad, decía, caía sobre ella directamente. Es el elemento fundamental también de debate alrededor del papel de los medios públicos en la sociedad, en una sociedad donde la expansión de la información va muy diferente a cuando solo había la 1 y la 2, ¿no? Por lo que empieza a verse que si eso además es una máquina de propaganda, pues ¿cuál es el sentido, salvo para el político de turno, de tener un medio público que lo único que estaría buscando es buscar la manera de atraer al público, al votante, hacia el gobierno de turno? El otro elemento fundamental es el tifón Fungón. Cuidado, porque el azote ya al norte de Filipinas durante la noche ha dejado al menos 2 muertos, ha aislado algunas ciudades, mientras los residentes salen este lunes por la mañana después de una noche sin dormir para comenzar a evaluar los daños. Más de 1 millón de personas han sido evacuados antes que Fungón tocara tierra como supertifón en el municipio oriental de Nilalungan, en la provincia de Aurora. La noche del domingo ha azotado partes de la isla principal de Luzón con fuertes vientos, intensas lluvias y marejadas ciclónicas durante toda la noche, dejando, como les digo, una fotografía de al menos 2 muertos a estas horas, más de 1 millón de personas evacuadas antes de que llegara el Fungón. Les decía, cuidado a la fotografía alrededor de lo que se va viendo del Tracy Atlas, porque lo que tenemos ya como última hora anunciada por Avi Loeb en un artículo en Medium es que el Tracy Atlas ha enviado una primera señal, dice Avi Loeb, una primera señal de radio a la Tierra. Es la última novedad alrededor del cometa, o de lo que sea, pero en principio de ese cometa Tracy Atlas, en el que ya estaría planteada la situación en la que ha enviado una primera señal de radio a la Tierra. No está confirmando esa señal de radio el origen artificial. Estaría señalando, estaría poniendo encima de la mesa que hay una señal emitida pero absorbida por algo alrededor del objeto. Les cuento, son ondas de radio, pero cuidado, porque Avi Loeb decía que eran muy similares a las que se habían producido en la década de los 70 con esa señal de radio WOW. Los astrónomos que están observando esos objetos lejanos usando radiotelescopios también estarían detectando o buscando, más bien, ondas de radio que viajan por el espacio, y aquí aparecería en un artículo de Medium Avi Loeb confirmando lo que sería la primera emisión de radio del Tracy Atlas, dice Avi Loeb, hacia la Tierra. Habría 2 opciones sobre la señal de radio: que estuviese emitida por el objeto, como si el objeto estuviera enviando una señal, o absorbida por algo alrededor del objeto. Todo parece indicar que en el Tracy Atlas lo que se ha detectado es el segundo tipo, una señal de radio absorbida por algo que estaría alrededor del objeto. Pero ya les digo que va a tener que investigarse, sobre todo en enero de 2026. Cuando pase cerca de Júpiter y ahí pueda, ahora se lo cuento, analizarse mejor. ¿Qué ha pasado exactamente? Cuando el Tracy Atlas pasó cerca del Sol, se estima, por parte sobre todo de Avi Loeb, que el calor hizo que liberara moléculas como vapor o como gas. Entre esas moléculas estaba el hidróxilo, el OH. Las ondas de radio que venían hacia nosotros pasaron a través de ese gas. Y el gas absorbió parte de esas ondas. Cuando un radiotelescopio detecta qué frecuencias exactas han sido absorbidas, puede saber qué tipo de moléculas hay, qué temperatura tienen, qué velocidad lleva el objeto. Entonces, ¿qué ha sido detectado? Ondas absorbidas
en 1,66 y 1,667, 1,665 y 1,667 gigahercios, son propias del hidroxilo. El desplazamiento Doppler en la frecuencia hace que el objeto, o diga que el objeto se mueve a más o menos 98 kilómetros segundo, y la forma de la señal indica gas a 230 K, es decir, a menos 43 grados centígrados, típica temperatura, está diciendo Aviloev en ese artículo de Medium, de cometas. ¿Qué significa? Significa que el 3i Atlas está desprendiendo moléculas como un cometa, es decir, estaría acercándonos a la tesis cometaria. No está emitiendo una señal artificial en un primer momento ni un mensaje, sino que lo que nos está transmitiendo es que es un objeto activo, no una roca totalmente muerta. Tampoco significa que decir que es un objeto activo es una nave espacial, sino que es un objeto cuya composición está activa y no es una roca muerta. Recuerden que tiene 10.000 millones de años. Lo que se ha detectado es lo que estiman los astrofísicos como un aliento químico del cometa. No sería una transmisión inteligente. ¿Qué tenemos y por qué se genera tanto debate, no? El 3i Atlas viene de fuera del sistema solar. Su trayectoria y brillo cambian de formas raras, como le pasó a los Oumuamua, y donde Aviloev ha dicho que no dice que sea una nave, pero no se puede descartar sin datos, lo que nos está llevando sobre todo a poner el foco alrededor del 3i Atlas para intentar descubrir, descifrar, descartar toda esa fotografía. La detección no resuelve el misterio, pero sí confirma que tiene material volátil, que está interactuando con el Sol y que no es completamente artificial ni metálico puro. La siguiente fecha clave para este tema va a ser en marzo de 2026, les decía antes de enero, cuando va a pasar cerca de Júpiter. La sonda Juno va a estar escuchando posibles ondas de radio en otras frecuencias diferentes. Y ese va a ser el momento decisivo para saber si es un cometa interestelar raro o si hay algo más alrededor del cometa. Y si es un cometa interestelar raro, les recuerdo, se estima que tiene 10.000 millones de años, es decir, raro y viejo de narices, nos va a poder dar un poco más también de explicación del origen de otras partes del universo. Pero la noticia a estas horas es que el 3i Atlas, según un artículo en Medium de Aviloev, habría enviado esa primera señal de radio a la Tierra, pero como han visto no significa que haya un origen artificial directamente, va a tener que seguir investigándose e incluso los astrofísicos están apuntando a que esa primera señal de radio no tiene un componente artificial, sino que estaría más bien alrededor de ser una respuesta de absorción, no de emisión. Estaría absorbidas por algo alrededor del objeto, es decir, ondas de radio absorbidas por algo alrededor del objeto y que se perciben, ¿no?, en el conjunto del objeto, pero no emitidas, como si el objeto estuviese emitiendo una señal. Pero ahí está la fotografía de un 3i Atlas en el que había sido precisamente el astrofísico Aviloev de Harvard el que había planteado que se investigara, que se viera por dónde podía venir o por dónde podían investigarse si habían emisiones. Ojo, porque lo que tenemos también en el artículo de Aviloev es que ha sido el radiotelescopio MERCAT en Sudáfrica el que ha detectado por primera vez una señal de este tipo procedente del objeto interestelar 3i Atlas. Ya les digo, no se trata de una emisión propia del objeto, sino de una absorción de ondas de radio causada por moléculas de hidroxilo, de OH, presentes en su entorno. Pero la petición la hizo Aviloev, fue Aviloev el que pidió de una manera muy clara que los radiotelescopios intentaran mirar al 3i Atlas. Sucedió eso y el MERCAT en Sudáfrica ha detectado esa primera señal de radio de este tipo procedente
En concreto fue el 24 de octubre de este año, cuando el 3i Atlas estaba cerca del Sol, antes del perihelio, a unos 3,76 grados de distancia del Sol, cuando se detectaron dos líneas de absorción de frecuencias, la 1,665 y la 1,667 gigahercios, en donde estas líneas mostraron pequeños desplazamientos Doppler. ¿Qué indica? Indican que el objeto además se mueve a unos 98 kilómetros por segundo respecto a la Tierra. Las anchuras de las líneas coinciden con lo que se espera si el gas tiene una temperatura de unos menos 43 grados centígrados, lo que hace pensar que el material absorbente proviene del propio 3i Atlas, lo que confirmaría que libera moléculas y que no es completamente inerte, vamos, muerto. No significa que esté vivo, pero también empieza a descartar que sea un cometa muerto. Es verdad que los cometas, por regla general, están apuntándose por parte de los astrofísicos, en este caso lideran moléculas. De hecho, Avi Loeb está planteando que la llegada del 3i Atlas tiene que ver con la señal de radio WOW llegada a la Tierra en 1977, con 1,42 gigahercios. Con esa señal de 1,42 gigahercios que sorprendió a buena parte de la opinión pública al hacer pensar a Avi Loeb que podría ser una transmisión proveniente, ¿no? Decían de alguna civilización que quiso contactar con nosotros. En cualquier caso, el próximo marzo de 2026 el objeto va a pasar a 53 millones de kilómetros de Júpiter, momento en el que la sonda Juno va a intentar buscar señales de radio a frecuencias más bajas, de 50 a 40 megahercios durante ese encuentro. Falta por ver qué es lo que encuentra, o si finalmente simplemente es una emisión sin más, o por el contrario, vemos que no deja de ser un cometa que estaría actuando de una forma que todavía no entendemos del todo, o si es un objeto interestelar con un punto diferente. ¿Cómo es el diferente en la clave un poco alrededor de esta historia que nos deja quizá una de las noticias más, una de las noticias clave esta mañana, ¿no? Ese envío que ya conocemos de la primera señal de radio del 3i Atlas a la Tierra, explicado además, como han visto, por Avi Loeb en un artículo que pueden buscar en Medium, en el que apunta todos los detalles alrededor de esa emisión de radio que estaría no confirmando el origen artificial, tampoco descartándolo del todo, pero acercándolo más al origen natural, pero con un cometa que estaría vivo, que no estaría inerte en este entorno. 8:23 de la mañana, el cierre del mercado en Wall Street está impulsando el mercado hacia arriba, está impulsando el oro, está impulsando el Bitcoin, está impulsando el petróleo, está impulsando prácticamente todo, la renta variable en futuros americana, la renta variable asiática, y se espera también un inicio al alza en la renta variable europea. Todo arriba, aunque esos $2.000 del paquete que quiere dar Donald Trump, no a las familias con más ingresos, pero sí al conjunto de las familias, viene con una duda o con una preocupación alrededor de la inflación. Y circula un gráfico de Tavi Costa, de Crescat Capital, en el que pone encima de la mesa la preocupación por la inflación. Y compara lo sucedido entre 1967 y 1983, la primera gran crisis del petróleo / inflación, en la que se vio como un movimiento de olas inflacionarias. Y ojo, porque Tavi Costa ha hecho un GPS comparando también la inflación desde 2015 con una primera ola, la reducción de esa ola y el movimiento luego en una segunda ola mucho más potente que la primera, que nos llevaría ahora mismo a estar en un periodo valle a la espera de si hay un error de política monetaria que pueda devolver a una tercera ola inflacionaria que nos llevara a la inflación. Dice Tavi Costa, si tiene que hacer una especie de GPS respecto a lo que vimos en su momento en 1900, en ese GPS entre 1937 y 1983, estaríamos a las puertas de un nuevo periodo inflacionario por error de política monetaria que podría llevar la inflación al entorno del 15%. Ojo al movimiento, aunque hemos vivido toda la ola por debajo de la ola que se vivió en la década de los 70, inicio de los 80, estaríamos ahora mismo en un entorno
de tranquilidad, pero por error monetario en el entorno previo, si va a seguir este GPS a una tercera ola inflacionaria no solo peligrosa, sino que puede hundir al conjunto de la economía y dejar la economía en una situación muy complicada y al ciudadano todavía peor, en un entorno en el que si volviéramos a parámetros del 15%, estaríamos llegando a un entorno extremadamente complicado. Ahora mismo la inflación tiene todavía componentes año a año como la energía que están repuntando. Ojo a la fotografía alrededor de lo que puede suceder si el dólar se debilita, si mantenemos, dice Tavi Costa de Crescat Capital, un 7% de déficit fiscal, 7% del PIB en Estados Unidos, si tenemos los 2.000 famosos dólares para todos los ciudadanos, si baja los tipos de interés la Reserva Federal y si vemos además cómo las commodities están protegiendo frente a esto. Exactamente. Si hay una oferta monetaria otra vez, puede llevar otra vez a la economía estadounidense a nuevos máximos inflacionarios para, claro, ahí, a partir de ahí, colapsar y darse cuenta también en la Reserva Federal y Donald Trump que hay un problema fuerte contra la inflación. Es precisamente el factor Volcker contra el que ha luchado Donald Trump Jerome Powell, no Donald Trump, en los últimos años. Aquí está el fantasma de Volcker. El fantasma de Volcker se le está presentando a los miembros de la Reserva Federal con este gráfico de Crescat Capital de Tavi Costa, que es uno de los gráficos que ahora mismo más se está hablando durante este fin de semana en Wall Street alrededor de qué puede estar sucediendo con el fenómeno inflacionario en Estados Unidos. El otro elemento fundamental viene alrededor del empleo. Hay algo diferente respecto a la década de los 70, sin ningún lugar a dudas. Se llama inteligencia artificial, pero también se llama destrucción de empleo masiva. Miren el siguiente gráfico donde se compara el lanzamiento de ChatGPT en materia de empleo y de SP500. Los que invirtieron se han forrado, eso es verdad. Los trabajadores se están empezando a arruinar en este entorno, sobre todo vía laboral. ¿Qué está provocando el lanzamiento de ChatGPT y, por tanto, el movimiento de la inteligencia artificial tal y como lo empezamos a conocer ya en este final de 2025? Un movimiento de cambio de paradigma donde la eficiencia en la empresa se dispara, donde los resultados empresariales empiezan a mejorar sobre todo por la reducción del capital humano y donde el capital humano es el gran perdedor de este entorno que nació en 2023, que el mercado desde octubre del 23 ha disfrutado enormemente, pero que ahora nos está dando una fotografía sobre todo de destrucción de empleo masiva. Masiva. Si para mantener el movimiento de crecimiento del mercado hay que tener o se necesita un movimiento de destrucción masiva de empleo, ojo a la fotografía distorsionada que estaríamos llegando, porque cuando esa destrucción de empleo masiva empiece a llegar en una caída de la demanda interna, vamos a ver de qué manera puede reaccionar el conjunto de la economía a que la inteligencia artificial compense el desastre en materia de empleo. La inflación no se ha ido, fíjense, Bloomberg